con el propósito de conocer las facetas de su carrera, porque conocer a Jesús lo es todo. No existe una persona en el Nuevo Testamento que tuviera un conocimiento más profundo del plan de salvación que el apóstol Pablo. Sin embargo, aunque esto era cierto, él no estaba dispuesto a conformarse con esta realidad. Él quería permanecer constantemente conociendo a Jesús para que de esta manera pudiera experimentar el sufrimiento que él experimentó. Si quieres conocer los detalles de esta lección y cómo el apóstol Pablo utilizó 3 pasos importantes para lograr conocer más bien la soteriología, plan de salvación, entonces te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo. Un programa que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en fe e intelecto, donde hacemos siempre 3 cosas. Oramos, estudiamos y aplicamos ese conocimiento a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte que nos ayudes a nunca conformarnos con el conocimiento que tenemos, sino que día tras día nos extendamos hacia adelante buscando más tu presencia. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre te recuerdo que es muy importante que le des a me gusta, actives la campana y también hagas un comentario, una pregunta, una crítica, para que de esta manera el algoritmo pueda recomendar el video de manera constante. La lección de hoy se titula Solo una sola cosa. Conocer a Cristo. Eso es lo más importante. La lectura que vamos a hacer es el capítulo 3 y verso 10 hasta el 16 de la carta a los Filipenses. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. El propósito de la lección de hoy es nosotros ver, ahí mismo estamos sintetizando el texto, ¿verdad? Sintetizando el texto, es ver las 3 formas que el apóstol Pablo utilizó para tener un conocimiento más acabado de Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que el apóstol Pablo utilizó según este texto que hemos leído recientemente? Filipenses 3, 10 al 16. Podemos mencionar primero que podemos conocer a Dios a través de su palabra escrita. Estamos resumiendo la lección. A través de su palabra escrita. Y cuando decimos su palabra escrita nos referimos a que debemos constantemente leerla. Y aparte de leerla, hacer todo lo posible para que en el proceso de su lectura, en el proceso de su comprensión, podamos llevarla a la práctica. Hay una diferencia notable entre una persona que lee la Biblia y la practica y otra persona que lee la Biblia y no la practica. La persona que la lee y la practica se diferencia de los demás pecadores en simplemente que es un pecador arrepentido. O sea, un pecador arrepentido porque está practicando lo que el texto bíblico dice. Pero aquel que no es un pecador arrepentido es simplemente un intelectual bíblico. Pero incluso ese mismo intelectual bíblico pudiera ser un ateo. Pero la diferencia es simplemente esa. Uno que lee para intelecto y otro que lee para practicar y mejorar su conducta. Así que, si queremos conocer a Dios en ese aspecto, necesitamos ponernos a estudiar la palabra, pero también practicarla. Lo segundo que podemos hacer para conocer a Jesús, el apóstol Pablo lo hacía, dice el verso 3 del capítulo 3, que participaba de sus padecimientos. Y cuando hablamos de los padecimientos, debemos recordar a Cristo sufriendo simplemente para cumplir con su misión. A Cristo cumpliendo su misión a través del estudio de la Torá. A Cristo cumpliendo su misión, afrontando problemas, afrontando pruebas. No debemos olvidar Mateo 4, donde fue llevado al monte
fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado. Y él enfrentó esas situaciones, pero tampoco debemos olvidar sus experiencias antes de la crucifixión. Fue escupido, fue maltratado, fue perseguido. Y en todas esas ocasiones, Cristo permaneció fiel. El apóstol Pablo nos está indicando en este capítulo 3, verso 10, que una manera de nosotros poder conocer a Cristo Jesús es participar de sus padecimientos. Y la última manera que el apóstol Pablo utilizaba para acercarse más a Dios, conocer su personalidad, conocer quién es, porque él había leído mucho de que él era un Mesías, ¿no? Y fijémonos bien que el apóstol Pablo no está apostando en este caso al intelecto, simplemente. No está apostando simplemente a tener un conocimiento teórico de Dios. Está apostando a que luego de tener ese conocimiento teórico, practicar, poner eso en práctica. O sea, ese conocimiento que él tiene, lograr ahora ponerlo en práctica para que pueda experimentar. Elena siempre nos aconseja de que nosotros hemos tenido un conocimiento teórico de la verdad y es tiempo de que nosotros lleguemos a practicar la verdad. La práctica de la verdad es lo que nos hace distinto a los demás, como mencionábamos recientemente. Así que el tercer punto no es que yo ya soy perfecto, no es que yo he logrado todo lo que deseo lograr, pero aunque yo no lo tengo, no me quedo enfrascado en mis acontecimientos pasados, no me quedo enfrascado en los errores que cometí hace mucho tiempo, no. Yo sigo hacia adelante. Y es bueno que nosotros prestemos mucha atención a la expresión escopos, que designa la línea de la llegada de una carrera. O sea, esa era la meta de él. Entonces el escritor utiliza la expresión, Pablo utiliza la expresión que se utilizaba en el contexto de los Juegos Olímpicos. O sea, llegar a la meta, llegar al sitio. Hay alguien que dice que bienaventurados los que nunca se han propuesto nada porque nunca serán defraudados. Bienaventurados, dice el escritor, bienaventurados aquellos que nunca se han propuesto nada porque nunca serán defraudados. El apóstol Pablo sí se había propuesto algo. La propuesta de él era interiormente, espiritualmente, llegar a la meta. ¿Cuál era la meta? Conocer a Jesús. Nosotros debemos estar conscientes que esta lección nos hace entender que estamos nadando en contra de la corriente. No surge naturalmente el deseo en una persona de conocer a Dios. No surge naturalmente el deseo de experimentar los padecimientos de Cristo. Solo surge cuando el Espíritu Santo actúa de manera consciente en nosotros. Naturalmente no va a surgir esto. Pero cuando el Espíritu Santo inicia el proceso de conversión en nosotros, inicia el proceso de regeneración, hasta el alma más cascarrabia, hasta la persona más distante de Dios, comienza entonces a desarrollar gustos espirituales distintos. Aquella persona que sentía desdén hacia Dios, aquella persona que no miraba la Biblia con el fin de crecer espiritualmente, esa persona ahora comienza a pensar a Dios con un cariño distinto. Su relación hacia el pecado ahora es negativa, pero su relación hacia Dios es positiva, es decir, quiere conocer más de Jesús. Ojalá que Dios logre en nosotros, que podamos querer conocer más y más de Él, porque nosotros duramos 4 años en una carrera universitaria y hay otros que experimentan duran muchos más años, con el propósito de conocer las facetas de su carrera. La carrera más importante es que tú y yo conozcamos a Jesús. La carrera más importante es que yo me dedique en las horas tempranas de la mañana a conocer a Jesús, porque conocer a Jesús lo es todo. Conocer a Jesús es todo lo que yo necesito como creyente para entonces comenzar a amarlo con mayor profundidad. La lección que nosotros aprendemos hoy es: todo creyente con la mente de Cristo estará enfocado en una sola meta suprema: conocer a Jesús. Ojalá que tú y yo estemos dispuestos a conocerle y experimentar y participar de sus padecimientos. Vamos a tener la palabra de oración que siempre hacemos e invitar a Dios que cerremos este jueves ayudándonos a conocerle. Padre, muchas gracias porque tu Espíritu está con nosotros. Solamente pedimos que nos dirijas y nos proteja en cada aspecto de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que llega a 16. No, está bien, 12.